Título de la lección: El llamado de Dios. Nuestro texto inicial se encuentra en Esdras capítulo 7, verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Parte número 1. Introducción. Cuando Dios llama a una persona a una tarea específica, la prepara a través de la educación o las experiencias de la vida, pero especialmente la elige porque es dispuesta y humilde. ¿Sabes cuál es tu llamado? En esta ocasión tenemos dos ejemplos en Esdras y Nehemías, quienes tenían que reconstruir lo que estaba en ruinas e incluía varias tareas. Debían llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Al mismo tiempo, debían enseñarle al pueblo acerca de Dios y, ante todo, guiarlo de vuelta a una relación de compromiso con Él. Parte número 2. El llamado de Esdras y de Nehemías. Esdras fue elegido por varias razones. Estaba dispuesto a ir. Era un líder y era un escriba y un maestro habilidoso. También hay más razones. Esdras capítulo 7 verso 10 dice cómo se preparó, porque era muy dedicado para buscar y obedecer la ley de Dios. La palabra hebrea kun se traduce como preparado, decidido, dedicado, propuesto, entregado, estable y seguro. Significa que Esdras se propuso de todo corazón buscar a nuestro Dios. Cuando llegó a Jerusalén, dio ejemplo en su vida de lo que significa estar dedicado a Dios y además enseñó la palabra de Dios en Jerusalén durante 13 años y pareciera que no marcó ninguna diferencia, pero cuando se concluyeron los muros, el mismo pueblo convocó a una asamblea, no porque alguien lo haya obligado, sino porque querían hacerlo. La palabra de Dios que habían escuchado de Esdras había echado raíces. Ahora, de Nehemías se dice que simpatizaba con Dios y con su pueblo. Se preocupó al descubrir que la obra en Jerusalén se había detenido. Nehemías sentía pasión por la causa y, al igual que Esdras, se ofreció como voluntario para esta obra. Dios respondió sus oraciones y sus deseos. Si andamos en los caminos de Dios, el deseo de hacer algo por Él es otorgado por Dios mismo, porque quiere que sintamos pasión por lo que hagamos. ¿Cómo actuarás cuando Dios te llame a una misión? Porque por seguro la tiene. ¿Te estás ya preparando? Parte número 3. Sincronización profética. Dios llamó a Zorobabel en el año 538 a.C., a Esdras en el 457 a.C. y a Nehemías en el 444 también a.C. para misiones especiales. Estos llamados se efectuaron en armonía con la sabiduría de Dios. Impulsó a Zorobabel para actuar en respuesta a la finalización de los 70 años de cautiverio que Jeremías había profetizado. Esdras fue llamado en el mismo año en que el rey Artajerjes emitió un decreto. ¿Por qué ese año es importante en la profecía? Busca Daniel capítulo 9 verso 24 al 27. Allí en el versículo 25 declara que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. La última semana de esta profecía se menciona en el versículo 27. Como una semana contiene 7 días, una semana profética equivale a 7 años, de acuerdo a Números 14:34 y Ezequiel capítulo 4 versos 5 y 6. Por lo tanto, esta profecía habla de 70 semanas, lo que equivale a 490 años. La pregunta para responder es: ¿cuál es la fecha de inicio de la profecía de las 70 semanas?
El texto dice que será a partir del momento en que se dicte el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Hubo un total de 3 decretos relacionados con la restauración del pueblo judío. Ciro, Darío y Artajerjes dieron órdenes para las restauraciones. Sin embargo, solo el de Artajerjes incluye la preocupación por la ciudad de Jerusalén, y solo este decreto se asocia con la alabanza a Dios y con su intervención. Lo podemos ver en Esdras 7, versos 27 y 28. Contamos el comienzo de la profecía de las 70 semanas desde el año 457 a.C., el 7º año del rey Artajerjes I, como se menciona en Esdras capítulo 7 versos 7 al 26. Adicionalmente, debido a que el año 457 a.C. también es el comienzo de la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 verso 14, esto lo veremos en la sección siguiente. Este decreto sirve como punto de partida para estas 2 profecías. Las 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo, que es cuando se expandió la predicación del Evangelio y también llegó a los gentiles, marcado por la persecución de la iglesia primitiva y el martirio de Esteban. La mitad de la última semana sería el año 31 después de Cristo, que es cuando Jesús murió en la cruz. Repasa la profecía de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, cómo revela con asombrosa precisión el ministerio de Jesús. Una profecía como esta, ¿cómo debería ayudar a establecer firmemente nuestra fe? Parte número 4. Las 70 semanas y los 2300 días. La palabra determinadas que se encuentran en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas, significa literalmente 70 semanas están cortadas. Aunque la palabra traducida como determinadas no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, se encuentra en la literatura judía y significa separar de algo más grande. Como Daniel capítulo 8 presenta la profecía de los 2300 años, cuyo punto de partida no se presenta en Daniel 8, lógicamente se deduce que cuando el siguiente capítulo, Daniel capítulo 9, habla de 490 años como determinados o cortados, solo pueden ser cortados de los 2300 años proféticos mencionados en el capítulo anterior. A fin de cuentas, ¿de qué otra cosa se podría cortar este periodo más que de un tiempo profético más extenso? Si leemos Daniel capítulo 8, ¿cuál fue la parte de la visión dada que no se explicó? Ver especialmente los versículos 14, 26 y 27. Hay muchas razones por las que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 y las profecías de los 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 verso 14 van unidas. Número 1. Ambas son profecías de tiempo. Número 2. La terminología específica de visión y entender, vinculándolas ambas interpretaciones de las profecías que fueron dadas por Gabriel en Daniel capítulo 8 verso 16 y capítulo 9 verso 21. Número 4. La única parte de la visión que no se explicó en Daniel capítulo 8 era la visión sobre las 2300 tardes y mañanas, algunas veces traducida como días, de Daniel 8:14. Número 5. Daniel 8 contiene la visión y luego su interpretación parcial, mientras que Daniel 9 tiene solo una interpretación. En este caso, la interpretación de la única parte de Daniel capítulo 8 no interpretada, que era la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, la única parte de la visión que Daniel no había entendido, en el versículo 27 de Daniel 8. La información que se nos da en Esdras llena las piezas faltantes de las predicciones de la profecía en el libro de Daniel, a saber,
cuándo comenzar a contar históricamente el tiempo profético con respecto a los aspectos trascendentales del ministerio de Cristo y su obra en nuestro favor. Parte número 5. La elección de Dios. Se habla mucho de que Dios nos elige o nos escoge para hacer algo. Hay muchas ideas diferentes sobre lo que significa esa elección. ¿Qué dice la Biblia? Si leemos Romanos capítulo 8 versos 28 y 29, ¿a qué nos llama Dios? ¿Para qué nos elige? Este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser transformados a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios nos predestine a ser salvos o condenados, ni que no tengamos opción en este asunto. En otras palabras, la elección es con el propósito de transformarnos. Debemos ser transformados para reflejar al Hijo de Dios. Esta transformación se promete luego en el siguiente versículo, en Romanos 8:30, en el que Pablo, el autor, afirma que aquellos a quienes Dios llama también justifica y glorifica. Por lo tanto, la transformación no queda en nuestras manos, sino que Dios promete lograr esta transformación mediante su maravilloso poder. Si leemos Romanos capítulo 9, ¿qué tipo de elección o llamado de Dios se describe en este capítulo? En Romanos capítulo 9, Pablo aborda la elección de Dios para una tarea específica. Los israelitas fueron elegidos para llevar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Dios, a todo el mundo. La frase «a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí» de Romanos 9:13 comúnmente se malinterpreta como que Dios amó solo a uno de los hermanos. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que Jacob fue elegido, pero Esaú no. ¿Para qué fue elegido Jacob? Para ser padre de la nación israelita. Por lo tanto, hay dos tipos de elección. En primer lugar, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a la imagen de nuestro querido Señor Jesús. En segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas. ¿Por qué debería ser alentador saber que fuiste predestinado para la salvación? Sin embargo, esto no significa que tus elecciones no puedan hacer que pierdas la salvación que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque la decisión final la tienes tú, mi querido amigo y amiga. Tú eres el que hace realidad que esa elección que Dios ha hecho en ti se haga una realidad de acuerdo a tu disposición, humildad y obediencia para seguir a nuestro querido Dios y su voluntad. Todos estamos incluidos. Parte número 6. Nuestra responsabilidad. Si Dios nos llama, todavía tenemos la opción de aceptar o rechazar ese llamado, al igual que tenemos la opción de aceptar o rechazar la salvación que Él nos ofrece a todos. Él puede colocarnos en una posición particular, pero nosotros podemos decidir no seguir sus mandatos. Sí, Él quiere que hagamos cosas específicas para Él, al igual que nos llama a ser semejantes a Él. La elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Al rey Saúl le fue dada la posición de ser rey. Desdichadamente, Saúl nunca entregó totalmente su corazón a Dios, a pesar de la tarea que le fue encomendada. Solo porque alguien es llamado por Dios para hacer algo especial para Él, no significa que esta persona acepte a Dios en su vida. Algo así como sucedió con varios personajes que hemos estudiado y que finalmente se perdieron en el tiempo. Nuestro libre albedrío sigue siendo el factor determinante y
Si no seguimos la dirección de Dios, podemos perderlo todo. Si leemos Éxodo capítulos 3 y 4, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que sucede cuando el Señor llama a alguien para una tarea? Nuestra respuesta puede ser como la de Esdras y la de Nehemías, quienes obedecieron y fueron sin objeciones, o podemos ser como Moisés, que puso objeciones y excusas. Moisés finalmente fue, pero no sin antes intentar librarse del llamado. Se opuso, alegando que no era suficientemente bueno, que era un don nadie y que no tenía un cargo importante. Entonces, ¿qué posibilidades había de que el faraón lo escuchara? También le preocupaba que el pueblo judío no le creyera ni lo escuchara, y la obra sería en vano. Además, se quejó de que no estaba capacitado. Dijo: «Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo capítulo 4, verso 10, y de no tener las habilidades necesarias. Por último, directamente le pidió a Dios que enviara a otro, y no obstante, al leer la historia de Moisés, descubrimos que éste se convirtió en un líder poderoso, aunque imperfecto. Fue alguien que finalmente hizo la tarea que el Señor le había pedido que hiciera. ¿Qué excusas encontramos a menudo que nos impiden hacer las cosas que sabemos que el Señor quiere que hagamos? Parte número 7. Conclusión. Podemos leer el libro Profetas y Reyes de la página 514 a la página 516 de Elena de White sobre la profecía de las 70 semanas y su cumplimiento histórico. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados de manera definida. Era el privilegio del pueblo judío comprender esas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía, refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo. Jesús dijo: «El que lee, entienda». Mateo 24:15. Después de su resurrección, explicó a los discípulos acerca de todos los profetas lo que de él decían. Lucas 24:27. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas ya anteriormente. El Espíritu de Cristo que estaba en estos profetas anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. Medita sobre esta idea de que Dios te está llamando a hacer algo que te encanta hacer. ¿Cuáles son algunos principios que podrías seguir para saber que estás haciendo la voluntad de Dios? No solo en el caso de algo que te encanta hacer, sino en términos generales. Número 2. Lee la historia de Jonás y cómo respondió al llamado de Dios en su vida. ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Al mismo tiempo, contrasta lo que hizo Jonás con lo que hizo Pablo cuando fue llamado por el Señor en Hechos capítulo 9 versos 1 al 20. ¿Cuáles fueron algunas de las principales diferencias entre ellos? Número 3. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada por Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12, y su desaparición habría sido muy sentida. Piensa en la historia de Judas Iscariote. ¿Su llamado fue a traicionar a Jesús? Si es así, ¿cuán justo sería eso para él? ¿Cómo podemos entender a Judas y las oportunidades que tuvo en contraste con lo que finalmente terminó haciendo? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia sobre el poder del libre albedrío, de la libre elección en nuestra vida? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para hacer las mejores elecciones. Dios nos está llamando. Tú
vives hoy porque tienes una misión. Tú eres un llamado, eres una llamada. ¿Sabes ya cuál es tu llamado? Por seguro que sí. Una de ellas es compartir el Evangelio eterno, este maravilloso conocimiento tan fácil que se puede transmitir a una persona en casi 3 palabras. Dios te ama. Él pronto va a venir. Por favor, prepárate. Y tú, con estas palabras, por lo menos habrás cumplido parte de tu misión. Te deseo que pueda el Señor seguirte guiando a través de su bendita palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de las mejores elecciones que tú puedas tomar con su bendita ayuda.